Nadie podía con ella. Con apenas 10 años, la hija del millonario más temido de Madrid había humillado a niñeras, psicólogos y profesores, hasta que un día, en un simple restaurante, una camarera cansada de servir café se atrevió a decirle la palabra que nadie más se atrevía. No. Y ese no cambió el destino de una familia entera. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El sol de otoño se filtraba entre las fachadas color terracota de lavapiés, tiñendo el aire con una luz dorada. En la esquina, el pequeño café, la esquina de lavapiés, abría sus puertas con el olor familiar del café recién molido y pan tostado. Elena Morales ajustó el delantal, aún con las manos frías del amanecer. Llevaba 3 años allí, sirviendo mesas con una calma que disimulaba la prisa de su mente. Soñaba con terminar la carrera de psicología nocturna y pagar el alquiler atrasado del piso que compartía con 2 chicas igual de soñadoras. En la radio sonaba un bolero antiguo. Ella tarareó sin darse cuenta mientras limpiaba una mesa junto a la ventana. La puerta se abrió con el sonido del timbre metálico y un hombre alto, de traje oscuro y mirada cansada, entró con una niña a su lado. Él parecía más un prisionero de sus propios pensamientos que un empresario. La niña, con su cabello negro recogido y una expresión tensa, observaba todo como si el mundo entero la molestara. Elena los reconoció de inmediato. Rodrigo Valverde, fundador de una empresa tecnológica en Cuatro Torres, y su hija, Lucía, de apenas 10 años. La prensa hablaba de ellos desde la muerte de Isabela Ríos, la pianista esposa de Rodrigo, 2 años atrás. Nadie mencionaba su nombre sin un tono de tragedia. Una mesa para 2, pidió él con voz baja. Elena los guió a un rincón tranquilo, lejos del ruido. Apenas se sentaron, la niña frunció el ceño. La mesa está sucia. Elena pasó un paño húmedo y respondió con serenidad. Ya está mejor, señorita. Lucía la miró como si quisiera probar su paciencia. El agua sabe a metal. Rodrigo suspiró. Elena sonrió apenas. Es del grifo. Pero es la mejor de Madrid. Filtrada 2 veces. El hombre levantó la vista. Sorprendido por el tono firme pero amable, era raro que alguien no se desmoronara ante el carácter de su hija. Pidieron un café negro y un sándwich de queso. Cuando Elena regresó con el pedido, la niña examinó el plato con minuciosidad. Luego, en un gesto brusco, empujó el vaso y el sándwich al suelo. El estrépito hizo callar el local. Rodrigo se cubrió el rostro con una mano. Lo siento, murmuró al suelo. Elena, sin alterarse, se agachó, tomó una servilleta y levantó una costra de pan húmeda. Tenías razón, dijo suavemente. Este lado está más tostado que el otro. Mi error. Lucía la observó confundida. No esperaba comprensión, sino rendición. Pero dime, continuó Elena, ¿el lanzamiento fue un 10 o un 7? Buena distancia, aunque el agua salpicó demasiado. La niña abrió los ojos, incrédula. Rodrigo alzó la cabeza. Por primera vez en meses, alguien hablaba con su hija como con una persona y no como con un problema. Elena limpió el desastre y trajo un nuevo café. No pidió disculpas. No trató de complacer. Solo trabajó con calma. Lucía, silenciosa, la siguió con la mirada mientras el vapor del espresso subía como una pequeña nube. Rodrigo pagó la cuenta y dejó una propina generosa. Gracias, dijo él. Es mi trabajo, contestó Elena. Y sus miradas se cruzaron un instante. Él con el cansancio de quien ha perdido todo. Ella con la serenidad de quien aún espera algo. Esa noche, mientras contaba las monedas de su bolsillo, Elena no podía quitarse de la mente los ojos tristes de aquel hombre ni la furia contenida de la niña. No sabía que, en los días siguientes, esa mirada volvería a buscarla y cambiaría su vida para siempre. Lucía, desde el asiento trasero del coche, miraba por la ventana empañada. Papá, murmuró. Esa señora
¿Por qué no se enfadó? Rodrigo no respondió. A veces, el silencio es la única respuesta cuando el alma todavía no sabe perdonar. Y mientras la lluvia caía sobre las calles de Lavapiés, una sensación extraña quedó flotando entre ellos. La de haber abierto, sin saberlo, la puerta de algo que llevaba mucho tiempo cerrado. 2 días después, el mismo coche negro se detuvo frente al café de Lavapiés. La lluvia había dejado el aire limpio, y las baldosas del suelo reflejaban el cielo gris. Elena estaba acomodando las tazas cuando vio entrar a Rodrigo Valverde. Esta vez venía solo. No llevaba el traje elegante de antes, sino una chaqueta de lana clara y un cansancio que le pesaba en los hombros. Se acercó al mostrador con la torpeza de quien no acostumbra a pedir favores. «Necesito hablar contigo un momento», dijo él, bajando la voz. Elena dudó un instante, pero asintió. Miguel, el dueño, entendió la mirada y tomó su lugar en la barra. Rodrigo se sentó frente a ella en la mesa del rincón. Había algo distinto en su expresión. Menos altivez. Más duda. «Mi hija, Lucía», comenzó. «Necesita a alguien que la acompañe por las tardes. Las niñeras duran poco. No sé si podrías intentarlo». Elena lo observó con atención. «¿Yo? Pero apenas nos conocemos». «Precisamente por eso», replicó él, sin mirarla. «No la compadeces. No la tratas como a una enferma». Elena bajó la mirada hacia sus manos. No podía permitirse rechazar un trabajo. El sueldo que él ofrecía podría salvarle el mes. «De acuerdo», dijo finalmente. «Solo hasta que encuentre a alguien mejor». Rodrigo asintió, como si ese límite le aliviara. La casa Valverde estaba en una colina cercana a Torre Caleido, con ventanales que daban al horizonte de Madrid. Al entrar, Elena sintió el peso del silencio. Cada objeto parecía colocado para no recordar que allí había existido una familia. Lucía apareció en el descanso de la escalera con un libro en la mano. «No necesito niñeras», anunció con voz seca. «Lo sé», respondió Elena, «pero yo necesito un trabajo, así que estamos empatadas». La niña arqueó una ceja, pero una sombra de curiosidad cruzó su rostro. Los primeros días fueron un desafío. Lucía apenas hablaba. Se encerraba en su habitación o pasaba horas mirando el retrato de su madre. Rodrigo, ausente en reuniones y viajes, confiaba a Elena la tarea imposible de hacer sonreír a su hija. Una tarde, Elena intentó acercarse con una merienda. «He preparado chocolate caliente. No me gusta». «No». «¿Y si le añado canela?» «Tampoco». Elena suspiró. «Pues me lo tomaré yo. Y si cambio de opinión, no quedará nada». Lucía la observó desde el marco de la puerta, entre divertida y ofendida. 10 minutos después se acercó con disimulo. «¿Quedó un poco? Solo si prometes probarlo sin hacer muecas». Lucía bebió un sorbo, y por primera vez la amargura cedió. Esa noche, mientras Elena recogía la cocina, Rodrigo apareció. Se detuvo unos segundos al verla limpiar el suelo en silencio. «Mi hija no se ríe desde hace más de un año. Hoy la escuché hacerlo». Elena se encogió de hombros. «Y paciencia», añadió él. A partir de entonces, Rodrigo empezó a quedarse más tiempo en casa. No lo decía, pero escuchaba desde su despacho las conversaciones entre Elena y Lucía. Los pequeños desafíos, las risas contenidas. Un domingo, Lucía insistió en acompañarla al mercado. Compraron flores, pan y una cinta azul, que la niña quiso pagar con sus monedas. En el trayecto de regreso, se detuvieron frente a una tienda de música cerrada. En el escaparate había un piano antiguo cubierto de polvo. Lucía apoyó la frente contra el vidrio. «Mi madre tenía uno igual». Elena sintió un escalofrío. «¿Te gustaría volver a tocar?». La niña no respondió, pero sus dedos dibujaron sobre el cristal las notas invisibles de una melodía que aún recordaba. Cuando regresaron, Rodrigo las esperaba en el salón. Lucía corrió hacia su habitación sin decir palabra. Elena dejó las bolsas y se despidió. «Gracias por traerla», dijo él.
Fue idea suya, respondió ella con una sonrisa cansada. Rodrigo la observó unos segundos más de lo necesario. Había algo en esa mujer, una calma obstinada, una fuerza discreta que empezaba a inquietarle, no por deseo, sino por memoria. Le recordaba a la manera en que Isabela, su esposa, llenaba el silencio sin decir una palabra. Aquella noche, al apagar las luces del despacho, Rodrigo subió las escaleras y se detuvo frente a la puerta cerrada del cuarto de música. Nadie había entrado allí desde la muerte de Isabela. Pasó la mano sobre el pomo, pero no se atrevió a girarlo. Desde el pasillo se escuchó el leve eco de una risa infantil. El sonido se extendió por la casa como un hilo de vida, frágil y nuevo, que aún no sabía si debía celebrarse o temerse. Los días se volvieron más suaves en la casa Valverde. Lucía ya no evitaba a Elena, aunque mantenía sus pequeños muros invisibles. Rodrigo salía temprano y regresaba tarde, pero cada vez con menos prisa, como si una parte de él quisiera quedarse. La rutina se había llenado de gestos simples. Desayunos compartidos, meriendas con risas breves, y silencios que ya no dolían tanto. Sin embargo, había un lugar en aquella casa donde el silencio seguía siendo absoluto. La sala de música. Una tarde de domingo, mientras Elena doblaba ropa en el pasillo, oyó un sonido leve, casi un suspiro, una nota de piano. Se detuvo. Era imposible. Aquel cuarto permanecía cerrado desde hacía 2 años. Caminó despacio hasta la puerta. Al asomarse por la rendija, vio una figura pequeña sentada frente al teclado cubierto de polvo. Lucía. Tocaba con torpeza una melodía que parecía recordar más con el corazón que con los dedos. Elena entró sin hacer ruido. La niña no se volvió. Su mirada estaba fija en las teclas amarillentas. Era la canción que mamá tocaba cuando yo no podía dormir, murmuró Lucía. Elena se acercó y apoyó una mano en su hombro. Entonces, debe ser una melodía muy valiente. Si se atreve a sonar en esta casa otra vez. Lucía sonrió débilmente. Papá dice que el piano trae mala suerte. Los objetos no tienen culpa, Lucía. Solo guardan lo que uno les deja guardar. De pronto, la voz de Rodrigo irrumpió desde la puerta. ¿Qué hacen aquí? Su tono era duro, pero más por miedo que por enfado. La niña se sobresaltó. Solo quería tocar, papá. Te he dicho que esa sala está prohibida. Elena dio un paso al frente. No es justo castigar la música por un recuerdo, señor Valverde. Rodrigo la miró, tenso. ¿No entiendes? Ese piano fue lo último que Isabela tocó. Antes del accidente. Elena bajó la voz. Entonces debería ser lo primero que vuelva a sonar, para que la casa respire. Hubo un silencio denso. Rodrigo apretó los puños, incapaz de responder. Luego se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí un eco de dolor que llenó la habitación. Lucía agachó la cabeza. Las lágrimas le temblaban en las pestañas. Elena cerró el piano con cuidado y la abrazó. No lo hiciste mal. Algunas canciones necesitan lágrimas para volver a nacer. Au. Esa noche, Rodrigo no cenó. Desde el balcón, observaba las luces de Madrid extendiéndose como un océano de fuego. En su mente resonaban los acordes que había escuchado. Era la misma melodía que Isabela tocaba antes de morir. La misma que él no había soportado oír desde entonces. Se sirvió una copa de vino y se quedó mirando la foto de su esposa. Siguen sonando tus notas, Isa, murmuró. Y yo sigo sin saber qué hacer con ellas. Al día siguiente, Elena llegó temprano y encontró sobre la mesa del comedor un sobre con su nombre. Dentro, un pequeño papel. No vuelvas a tocar el piano. R. Ella lo leyó sin sorpresa. Guardó la nota en su bolsillo y siguió trabajando como si nada. Pero al mediodía, mientras Lucía hacía los deberes, se acercó al jardín con una vieja radio portátil. Sintonizó una estación de música clásica y la dejó sonar. Las notas flotaron hacia las ventanas abiertas. En el despacho, Rodrigo levantó la cabeza. Durante un instante,
Su respiración se sincronizó con la melodía. Esa noche, cuando la casa volvió a quedarse en silencio, Lucía bajó descalza y se sentó frente al piano cerrado. Apoyó la frente sobre la madera y susurró: «Mamá, si estás ahí, haz que papá escuche». No vio que, en el pasillo, Rodrigo se había detenido a unos pasos. La observó un largo rato, incapaz de moverse. La niña no lo notó. Siguió hablando con su madre en voz baja, con la inocencia de quien aún cree que los muertos escuchan. Cuando finalmente subió las escaleras, Rodrigo entró en la sala. Pasó la mano sobre la tapa del piano. La abrió. Una ráfaga de aire viejo escapó, mezclada con un olor a madera y polvo. Sus dedos temblaron al tocar las teclas. La primera nota sonó débil, pero viva. Luego otra y otra. La melodía volvió a llenar la casa, y con ella, un recuerdo que no dolía tanto como antes. En el piso superior, Lucía se incorporó en la cama, los ojos muy abiertos. Sonrió. «¿Lo escuchó, mamá?», susurró. Al fin lo escuchó. El ambiente en la casa Valverde había cambiado. Después de aquella noche en que Rodrigo se atrevió a abrir el piano, una calma distinta flotaba entre las paredes. Lucía se mostraba más tranquila, y Elena seguía cumpliendo su trabajo con la discreción de quien no busca reconocimiento. Pero esa paz resultaba frágil, demasiado luminosa para pasar inadvertida. Una mañana de viernes, mientras Elena preparaba el desayuno, la puerta principal se abrió con un golpe seco. Una mujer elegante, de unos 40 y tantos años, entró arrastrando el eco de sus tacones. «¿Y tú quién eres?», preguntó sin saludar. «Trabajo aquí, señora», respondió Elena, secándose las manos. «Soy Elena Morales». La recién llegada sonrió con frialdad. «Estrella Valverde, la hermana de Rodrigo». Desde ese instante, la atmósfera se tensó. Estrella observaba cada movimiento de Elena con la mirada de quien pesa y mide. Fingía amabilidad, pero sus palabras siempre llevaban una espina. «Mi hermano tiene mal gusto para contratar personal, aunque reconozco que la casa huele mejor». Rodrigo, al llegar del trabajo, restó importancia a las pullas. «Déjala, Estrella. Elena está haciendo las cosas bien». Su hermana levantó una ceja. «Demasiado bien, diría yo». No. Esa misma tarde, mientras Elena limpiaba la sala, Estrella la encontró frente al piano. «¿También tocas?», dijo en tono burlón. «No, solo quito el polvo». «Pues asegúrate de no tocar nada más. En esta casa, los recuerdos son peligrosos». Elena comprendió que la advertencia no se refería solo al instrumento. Pasaron los días y la hostilidad creció. Lucía evitaba a su tía todo lo posible. Rodrigo se mantenía ajeno, ocupado en reuniones, hasta que, una noche, Estrella llamó a su hermano con voz alarmada. «Rodrigo, tienes que venir. Falta dinero de tu despacho. Casi 500 euros». Elena, sorprendida, negó con firmeza. «No he tocado nada». Estrella la miró con triunfo silencioso. «Seguro. Las cosas desaparecen solas cuando hay confianza excesiva». Rodrigo revisó el cajón. El dinero, efectivamente, no estaba. Por un instante dudó. Esa vacilación bastó para herir a Elena más que cualquier palabra. «Si cree que fui yo, no tengo por qué quedarme», dijo con calma, y se quitó el delantal. Lucía se aferró a su brazo. «No te vayas, por favor». Rodrigo abrió la boca, pero no dijo nada. El orgullo, el miedo, la costumbre de sospechar, todo pesaba más que la verdad. Esa noche, la casa volvió a hundirse en el silencio de antes. El piano permanecía cerrado, y Lucía se encerró en su cuarto sin cenar. Estrella, satisfecha, brindó con una copa de vino. «Era cuestión de tiempo», murmuró, pero en el fondo de sus ojos había algo inquieto. Una sombra que ni el cristal pudo ocultar. Elena caminó bajo la lluvia hasta su pensión en Lavapiés. El sonido de los autos mezclado con el de las campanas de San Cayetano le hizo pensar que,
Quizá, algunas personas nacen para perder lugares que nunca fueron suyos. En el bolsillo guardaba la nota de Rodrigo, la que decía, «No vuelvas a tocar el piano». Ahora, arrugada por la humedad, parecía una despedida escrita mucho antes de tiempo. Mientras tanto, Lucía no dormía. Encendió su linterna y comenzó a revisar las cámaras pequeñas que su padre había instalado por seguridad. Recordó que una de ellas apuntaba al despacho. Si alguien había tomado el dinero, tal vez allí estaría la respuesta. No sabía aún que, al hacerlo, estaba encendiendo la chispa que cambiaría todo. En la planta baja, el viento golpeó las ventanas, y el eco del trueno pareció mezclar una nota del piano, como si la casa misma se negara a guardar silencio. Lucía se despertó antes del amanecer. La tormenta había cesado, pero en su interior seguía el ruido del miedo. No podía aceptar que Elena fuese culpable. Algo en su corazón le decía que la verdad estaba escondida, y que solo ella podía encontrarla. Se puso una sudadera, tomó la linterna y bajó descalza hasta el despacho. El reloj del salón marcaba las 6:15. Encendió la pantalla del ordenador de su padre y revisó los archivos de seguridad. Tardó varios minutos en encontrar el video del día anterior. En la grabación se veía a Estrella entrando al despacho mientras Elena regaba las plantas del jardín. La mujer abría el cajón, sacaba un sobre, lo contaba y lo guardaba en su bolso. Lucía se quedó inmóvil. El corazón le latía tan fuerte que temió despertar a toda la casa. «Tía», murmuró con incredulidad. Durante unos segundos dudó. Podía borrar la prueba. Podía fingir no haberla visto, pero recordó las lágrimas de Elena al irse. La forma en que la había defendido ante su padre. Entonces, supo qué debía hacer. Esperó a que Rodrigo bajara a desayunar. Cuando lo vio, sostenía la tableta con las manos temblorosas. «Papá, quiero enseñarte algo». Él, todavía somnoliento, se sentó frente a ella. Lucía reprodujo el video sin decir palabra. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo miraba la pantalla con el rostro descompuesto. La imagen era clara, irrefutable. «¿Cuánto tiempo sabías esto?», preguntó al fin. «Desde esta mañana», respondió la niña. Pero Elena no robó nada. Fue la tía. Rodrigo se pasó las manos por la cara. Avergonzado. Todo su cuerpo se encogió bajo el peso de la culpa. «Dios mío, ¿qué he hecho?». Subió las escaleras de 2 en 2. Golpeó la puerta de la habitación de Estrella y la encaró. Ella intentó justificarse, hablar de celos, de miedo, de querer protegerlo. Pero él no la escuchó. «Te marcas hoy mismo y no vuelvas a esta casa». Estrella lo miró con una mezcla de rabia y tristeza. «Ella te está cambiando, Rodrigo. No sabes lo que haces». «Sí lo sé», replicó él. «Por fin lo sé». Mientras tanto, Lucía llamó desde el teléfono fijo al café de Lavapiés. Miguel contestó, y ella pidió hablar con Elena. Su voz era urgente y dulce. «Señorita Elena, por favor, no se vaya lejos. Papá necesita hablar con usted». «Yo también». Elena tardó unos segundos en responder. Su voz sonaba incrédula. «¿Qué ha pasado, cariño?» «Encontré la verdad. Tiene que venir». Esa tarde, cuando Rodrigo y su hija llegaron al café, Elena estaba limpiando las mesas del fondo. Llevaba el mismo delantal, pero su expresión era distinta. Serena. Distante. Rodrigo se acercó con paso vacilante. «Cometí un error terrible», dijo sin rodeos. «Dudé de ti, y mi hija me ha mostrado lo que yo no quise ver». Elena lo miró sin rencor. «A veces, señor Valverde, uno solo aprende a confiar cuando ya ha perdido algo». End quote. Lucía la abrazó con fuerza. «Prométeme que volverás a casa», suplicó. Elena acarició su cabello. «Solo si prometes seguir tocando el piano». Rodrigo, con la voz quebrada, añadió, «y si prometes dejarme escucharte». Miguel, desde la barra, observaba la escena con una sonrisa discreta.
Afuera, el cielo de Madrid se abría entre nubes, y un rayo de sol caía justo sobre el ventanal. Era como si la ciudad entera celebrara un perdón largamente esperado. Aquella noche, los tres regresaron a la casa Valverde. La puerta del piano volvió a abrirse. Lucía tocó las primeras notas de la melodía que su madre solía tocar. Elena, a su lado, marcaba el ritmo suavemente con la mano. Rodrigo los miraba desde la distancia, con lágrimas silenciosas. Por primera vez en años, no sentía miedo de escuchar, y mientras la música llenaba la casa, la voz de Lucía rompió el silencio. Papá, mamá, estaría feliz. Rodrigo asintió. Y tú, hija mía, has hecho lo que yo no pude. Perdonar. El amanecer sobre Toledo tenía un brillo distinto, como si el sol supiera que ese día cerraría una historia. Rodrigo había decidido vender la antigua casa familiar, aquella donde todo había comenzado. Pero antes de marcharse, quería hacer algo más. Devolverle al piano su lugar. Elena y Lucía lo acompañaban en el coche. El aire olía a piedra mojada y a hojas de olivo. Ninguno hablaba. Solo el sonido del motor rompía el silencio. Cuando llegaron, el portón de hierro oxidado crujió como un suspiro viejo. Dentro, la sala principal seguía igual. Los retratos de sus padres, las cortinas pesadas, y en el centro, el piano de Isabela, cubierto por una manta gris. Rodrigo se acercó y la retiró con cuidado. El polvo se elevó en una nube dorada. Ella tocaba aquí cada domingo por la mañana, dijo, con la voz quebrada. Yo solía trabajar en el despacho y me molestaba el sonido. Le pedía que parara, y ella sonreía. No supe que ese silencio era lo que más me dolería después. Elena permanecía a su lado, sin decir palabra. Lucía se acercó y pasó la mano por las teclas. Papá, ¿puedo? Rodrigo asintió. Las primeras notas llenaron el aire. Era la misma melodía que había dormido durante años en la memoria de la casa. Elena observó cómo padre e hija se miraban sin necesidad de hablar. En ese instante, comprendió que la herida no estaba en el piano, sino en el miedo de volver a sentir. Cuando terminaron, Rodrigo se sentó junto a su hija. Lucía, hay algo que quiero contarte. Tu madre y yo soñábamos con abrir una fundación para enseñar música a niños sin recursos. Nunca lo hicimos, pero ahora me gustaría hacerlo contigo. La niña sonrió. ¿Y con Elena también? Por supuesto. Ella será quien nos recuerde que la música no se toca solo con los dedos, sino con el alma. Días después, en el barrio de Lavapiés, un cartel nuevo apareció sobre una fachada modesta. Fundación Isabela Ríos, música para volver a empezar. Dentro, los primeros alumnos afinaban instrumentos donados. Elena organizaba los horarios, Lucía repartía partituras, y Rodrigo afinaba el viejo piano, ahora restaurado. Cada tecla parecía contener un fragmento de la historia que los había unido. Una tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana, Lucía se acercó a Elena. ¿Sabes por qué mamá me enseñó esa canción? No, cariño. ¿Por qué? Porque decía que algunas melodías solo viven cuando alguien se atreve a escucharlas sin miedo. Elena la abrazó. Y Rodrigo, desde el fondo, levantó la vista. Entonces ya estamos preparados para vivir muchas más. El último acorde resonó en el aula. Afuera, la gente pasaba sin imaginar que dentro de aquel lugar, una familia había renacido gracias a una canción. El piano volvió a sonar. No como recuerdo, sino como promesa. Y mientras la tarde caía sobre las calles empedradas de Toledo, Rodrigo cerró los ojos un momento. En su mente, Isabela sonreía. Ya no dolía. La culpa se había transformado en gratitud. Elena apagó las luces, dejó la puerta entreabierta y dijo en voz baja: ahora sí. La música ha vuelto a casa. A veces, los sonidos más hermosos nacen del silencio. En aquella casa donde el tiempo se había detenido, el piano volvió a hablar. No con las manos de un artista,
sino con las de una niña que aprendió a perdonar. Rodrigo, Elena y Lucía no solo recuperaron una melodía, sino la paz que habían perdido entre la culpa y el miedo. Fue como si, al tocar aquellas notas, la vida les concediera una segunda oportunidad. Y tú que escuchas esta historia, si te ha conmovido, deja un número 1 en los comentarios. Si crees que pudo contarse de otra manera, escribe un 0 y cuéntanos por qué. En el fondo, esta historia nos recuerda que el amor no siempre llega vestido de promesas, sino de pequeños gestos cotidianos. Una mirada comprensiva. Una palabra dicha a tiempo. Una puerta que vuelve a abrirse. Porque nadie está demasiado roto para ser amado. Y ningún pasado es tan oscuro que no pueda iluminarse con una chispa de bondad. Igual que una lámpara encendida en la ventana durante la noche. Un solo acto de ternura puede guiarnos a través de los caminos más oscuros de la vida. Tómate un momento para pensar en ello. Quizá haya alguien en tu propia historia que merezca una segunda oportunidad. O tal vez seas tú quien la necesita. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que ames. Y antes de despedirme, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás escuchando esta historia?